a esta mesa redonda de los encuentros de composición musical dentro del Festival Ensems, en el cual hemos querido abordar el tema de la programación y de las dificultades de la programación, porque supongo que al organizar el festival es un tema que está siempre presente, pero este año lo ha estado especialmente en la medida en que hemos adoptado algunas decisiones respecto a la programación del Ensems que alteraban un poco un modelo que venía siendo habitual en los últimos años. Y esta reflexión también nos apetecía extenderla a los potenciales interesados y a los actores, desde luego, de la programación musical de la comunidad, ya que también es cierto que Culturars, dentro de poco Instituto Valenciano de Cultura, tiene un especial interés en potenciar la programación descentralizada y la actividad que se lleva a cabo desde los distintos municipios de la Comunidad Valenciana. Entonces, queríamos, como digo, extender esta reflexión y brindarla a todo el público interesado. Bien, los especialistas en programación antes se hacían a pie de obra. Hoy en día en España todavía no creo que sea una especialidad, tampoco sé si es una asignatura. Igual Miguel Ángel nos puede decir algo sobre esto. Pero vamos, empieza a ser un tema sobre el que se reflexiona y empieza a ser una cierta especialidad dentro de la gestión cultural, algo que se puede tomar en serio. Se empieza a hablar de los comisariados musicales. En los proyectos artísticos la música ya no es solo un complemento, un ameublement, como decía Satie, ¿no? Sino que se pueden hacer propuestas de programación musical con un cierto rango de desafío intelectual, y esto es interesante. Evidentemente, la música actual tiene sus propios problemas, pero muchas veces los desafíos que plantea a la hora de hacer una programación coherente y finalmente de interesar al público, de fidelizar al público que se tiene y de ganar a más público, pues pueden ser similares entre la música contemporánea y otros géneros. En cualquier caso, todos los participantes en esta mesa, si no son exclusivamente especialistas en música contemporánea, sí que podemos decir que tienen amplia experiencia en ese campo. Hemos pensado abrir la mesa con una pequeña intervención de cada uno de ellos, donde nos cuenten un poco sus experiencias personales dentro de la programación de la música contemporánea. Me vais a permitir que os los presente y Boro también me va a permitir que la gente que ha venido desde fuera empiecen en primer lugar. Voy a presentarlos por orden de disposición. Miguel Ángel Marín es musicólogo formado en Salamanca y en Cardiff. Él se ha especializado en el estudio de la música del 18. Hizo un libro muy importante en la musicología española sobre Jaca, porque fue uno de los primeros estudios de, no sé si se puede decir musicología urbana, pero en fin, musicología con intereses por la historia de las ideas y por la historia cultural y la sociología, y después ha hecho un libro muy importante sobre los cuartetos de Haydn. También él está especializado en Boccherini, pero sobre todo lo tenemos aquí porque lleva unos años como responsable de la programación musical de la Fundación Juan March, y si la Fundación Juan March siempre ha sido un referente
modélico en su programación musical, también en su relación con la música contemporánea. Desde luego, desde que está Miguel Ángel, hay que decir que tiene un sello especial y todos los programas se notan que han sido elaborados y tienen una capacidad de seducción muy importante. Por casualidad supe, por cierto, que uno de los programas que presentamos en Ensems, que no ha llegado todavía, el del pop en la música contemporánea, lo preparó el ensemble Curaya a raíz de una invitación de Miguel Ángel, de tal manera que su trabajo práctico también vamos a tener ocasión de conocerlo dentro de poco. Voy a seguir con las presentaciones. Marta Espinós es pianista de Javea. Ella está formada en Alicante y después, creo que en Barcelona también con Albert Jiménez Adneye, y finalmente en Estados Unidos con Achúcarro. Seguro que hay otras etapas, pero digamos que quizás esas sean las principales etapas de su carrera. La relación con Achúcarro ha sido muy importante y Achúcarro tiene una relación especial con ella. Ella colabora ahora con la Fundación Achúcarro. Se ha especializado, Marta, como intérprete en el piano aplicado a la música barroca, o al menos algo dice así en su currículum. Ella tiene una versión, hace una versión memorable de las variaciones Goldberg, pero bueno, ha sido suficientemente inquieta como para diversificar su trayectoria. También vamos a poder escucharla dentro de poco en Ensems haciendo un programa estrictamente contemporáneo, todo de encargos en torno al aniversario del Quijote. Y está aquí principalmente porque forma parte de una, creo que asociación, Lo Otro. No sé si es asociación, no sé si es fundación, no sé si es no es asociación, un foro es una plataforma de proyectos de comisariado que también interviene en lugares muy inesperados y con propuestas muy insólitas, parte de la órbita privada, esto también es importante decirlo, y las propuestas de Lo Otro, en colaboración con hospitales, colaboración con museos, colaboración transversal con proyectos en colaboración con otras artes, son destacables, y quizá Marta nos pueda contar algo de esto también. Y finalmente, a mi derecha tengo a Boro García. Muchos lo conoceréis como compositor, también como director. Él fundó el Ensemble Sonor. Ha sido compositor residente de la Joven Orquesta, ha recibido encargos de muchos grupos y su música se ha estrenado en diferentes lugares. El otro día yo leía en una entrevista que tiene un catálogo ya como de 50... O sea que es un compositor con algo de trayectoria detrás. Recientemente también en Ensems se ha podido escuchar una obra sinfónica suya. Su obra musical suele tener siempre una gran relación con la literatura y con la poesía, y organiza el festival Mostra Sonora en Sueca, que es un festival que en relativamente pocos años se ha consolidado también como una plataforma que digamos que ha encontrado su sitio y su público, seguro que sí también, en un ámbito fuera de la gran capital, lo cual pues también es significativo y seguro que es interesante a los efectos que nos interesa de cómo programar y cómo encontrar público. La muestra sonora se suele hacer en primavera y Boro está casi recién salido del lío de este año, que seguro que es de estos que le deja a uno medio noqueado, pero seguro que contento también. Contento y trabajando en la tercera. Muy bien.
Pues gracias por aceptar la invitación del festival y si os parece, Miguel Ángel mismo, por favor, adelante. Muy bien. Pues gracias, Jorge, por tus palabras de presentación y también por la invitación a participar en este foro. Y también agradezco a la Fundación SGAI y a todas las instituciones que se han implicado, porque tiene un cierto punto de novedad que se convoque un foro de debate sobre algo como la programación musical. En un país en donde, como decía Jorge, creo que no hay demasiada tradición de entender la programación como una actividad creativa. En este sentido, creo que las instituciones musicales todavía tienen un cierto camino que recorrer y tienen unos modelos además muy cercanos que a veces, quizás por ser tan cercanos, pasan desapercibidos, que es el caso de los museos. Los museos han sabido muy bien enfrentarse a una crisis que tiene unos ciertos parecidos a la que ahora afrontan las instituciones musicales, y que parte de la solución que encontraron fue en pensar en el comisariado, es decir, una exposición o el planteamiento de atraer a la gente al museo, no solo con una colección permanente, sino con una exposición que planteara una tesis, que planteara un concepto de fondo, que planteara un itinerario, un recorrido concreto, y por tanto adoptaron en todo su potencial la figura del comisario como un creador, efectivamente, que permitía, o como un mediador que permitía presentar cierta obra de arte bajo una luz particular o bajo un prisma concreto, y por tanto revisitar obras o dar a conocer nuevas obras artísticas con un concepto y con una perspectiva en concreto. Esto en el campo de la música no ha ocurrido mucho, y por eso a mí, que nos juntemos para hablar de programación musical y que nos sentemos a reflexionar un poco cuáles son los retos que la programación musical afronta en el caso específico de la música contemporánea, me parece que es una buena noticia, y creo que estaría muy bien que este tipo de encuentros y de foros se pudieran difundir más y pudiera crear la sensación en las instituciones que la programación musical no es una actividad administrativa, sino que es una actividad creativa, que tiene unas ciertas ramificaciones administrativas como muchos trabajos, pero que es esencialmente una labor creativa, que es la que permite o facilita el acceso a la música desde una óptica distinta, y que previsiblemente lo que hace es que al final, al facilitar el acceso, permite que muchos más oyentes puedan disfrutar de la música. Yo en esta primera intervención, así como nos pedía Jorge de puesta de punto de partida, él nos planteaba algunas cuestiones, entre las cuales las primeras eran para quién se programaba la música contemporánea específicamente, desde dónde y cómo, ¿no? Estas tres cuestiones de para quién, desde dónde y cómo programar música contemporánea. Y mi primera respuesta rápida y sintética a estas tres preguntas sería programar para todos, desde todos los sitios y con eficacia. Y desarrollo un poco más esta respuesta. Y es que para mí uno de los quizá desafíos y dificultades que encuentra la programación de la música contemporánea en estos momentos en España es que, en mi opinión, está excesivamente metida en el gueto. Ha habido una época en la que era importante hacer un énfasis especial, una política de protección, digamos, hacia la música contemporánea, para permitirle su ingreso de forma natural en los espacios habituales, en las instituciones habituales donde se programa música. Y esto nos ha llevado a acabar en una situación que yo creo que es poco deseable, aunque sería perfectamente compatible, y por tanto no propongo tanto que se extinga esta manera de concebir la programación de la música contemporánea en el gueto, sino más bien lo que propongo es compatibilizar esta manera de programar música en el gueto con otra manera, que es el verdadero reto de integrar la música contemporánea en los espacios habituales de la música. Con mucha frecuencia tendemos a pensar que la música, los programas de música contemporánea son programas, o deben ser programas monográficos, deben ser programas potenciados por instituciones o por festivales específicamente centrados en esto, y por tanto siempre con todo el repertorio de principio a fin dedicado al repertorio contemporáneo. Y esto es una fórmula que puede tener sentido. El problema es cuando solo nos quedamos en esta fórmula. Y yo creo que es una de las... Yo también veo como un reto, y yo en mi propia actividad de programadores también lo que yo me planteo, qué mecanismos y qué procedimiento articular para llegar a lo que para mí es el estado ideal de la música contemporánea, que es encontrarla de forma natural e integrada. Por eso, digamos, cómo programar es una cuestión absolutamente clave.
en los espacios donde cotidianamente se interpreta música, vamos a decir música clásica para entendernos, un nombre odioso, pero todavía no hemos sido capaces de encontrar un sustituto en el que todos estamos de acuerdo. Y por tanto, la dificultad o el reto está en buscar una fórmula que permita, evitando lo que a veces también ha ocurrido, y creo que esto es una época que deberíamos ya dejar atrás, que es la de incluir la música contemporánea tipo sándwich. Es decir, casi siempre pieza breve, camuflada entre el concierto para solista, o justo al final de la primera parte o al comienzo de la primera parte, pero siempre de la forma un poco más discreta y menos llamativa posible, ¿no? Y esto ocurre porque a veces los programadores no han encontrado una fórmula, y no es fácil, pero yo creo que las hay, de buscar itinerarios de escucha que permitan dar claves con las otras obras que conforman ese programa para acceder a la música contemporánea, que objetivamente, y quizás de esto también podríamos hablar a lo largo de la mesa, es una música difícil. La música contemporánea es un problema. Es un problema porque objetivamente, en mi opinión, es una música difícil de escuchar. Cuando además, en muchos casos, lo que escuchamos son primeras audiciones. O bien porque son estrenos absolutos, o bien porque no siendo estrenos, la circulación es muy pequeña, se interpreta muy poco, como se interpreta poco, se graba poco, y por tanto siempre, incluso los oyentes interesados en prepararse la audición, casi siempre se enfrentan a una primera audición, y esto objetivamente es difícil. Por tanto, en esta tercera cuestión de cómo programar, más allá de seguir con fórmulas que pueden tener su sentido, como en SEMS, por ejemplo, que nos acogen en este foro. La propia Fundación Juan March también tiene un programa específico de música donde monográficamente se toca música contemporánea, que es el aula de reestrenos. Pero más allá, digo, de este formato habitual, para mí lo interesante sería encontrar fórmulas que permitan, como digo, integrar la música contemporánea dentro de los repertorios, vamos a llamar habituales, para entendernos, y hacerlo de una forma que las obras que acompañan esa música permitan facilitar el acceso, buscar puntos de encuentro o puntos de acceso, ¿no? Y yo voy a poner un par de ejemplos, y con esto termino mi primera intervención, de dos ciclos que tenemos previstos en la próxima temporada en la Fundación, que todavía no están anunciados, pero como estamos en petit comité, los puedo aquí ya adelantar, que son dos ciclos donde justamente tengo mucho interés en ver si funciona esta idea de integrar la música contemporánea en repertorios, vamos a entendernos, clásicos. Uno de ellos es un ciclo que hemos llamado Serenidad. Es un ciclo que propone programar músicas que casi quieren contradecir la esencia de la música, en la medida en que la música sabemos que es este arte de los sonidos que transcurren en el tiempo. Bueno, pues autores y obras que se han empeñado en congelar o ralentizar el tiempo, ¿no?, con sus obras. Y por tanto es un estilo que en principio tiene perfecta cabida, pues desde Satie hasta tantísimos compositores, por ejemplo, japoneses, ¿no?, o muchos españoles también, ¿no? Y es un ciclo de 5 conciertos en el que, como parte de la negociación de los programas, a todos los intérpretes les he, bueno, por decirlo suavemente, le he aconsejado vivamente. En realidad era una imposición, ¿no?, pero yo lo presentaba, digamos, como un criterio de programación, que incluyeran como mínimo una obra de un autor vivo. Y hay una manera también donde aquellos que vengan a esos conciertos, quizás seducidos por esta idea de músicas que relajan, músicas que ayudan a meditar, en el que uno se desestresa y va a un concierto, por lo que se van a encontrar, digamos, combinados con estilos muy distintos, van a ser música de autores contemporáneos, que no están presentadas como tal, porque el foco del concierto no es la música contemporánea, y que espero que sirva un poco también para entender o para integrarse en un itinerario de escucha, encontrarse dentro de un amplio muestrario de estilos, encontrarse música actual. Y otro proyecto que tiene un perfil, un criterio de fondo muy parecido, un criterio de programación similar, es otro ciclo que hemos llamado Habaneras, que es un género, digamos, sí, un género, se puede decir, de música. No es cubano, pese a su nombre, sino más bien es casi francés de origen, y también se ha cultivado mucho en España. Y un género en el que pues, también hay muchos compositores hoy día que siguen contemporáneos, ¿no?, que siguen escribiendo obras con el ritmo de habanera. Pues aquí ha hecho lo mismo, son 4 conciertos los que les pedí vivamente a los intérpretes que incluyeran entre sus programas, que incluyeran como mínimo una obra de un autor o autora viva.
con la misma idea. Es la idea con la que vendrán los oyentes a esos conciertos será encontrarse con un panorama de obras con un ritmo característico muy familiar, muy conocido y en principio, digamos, fácil de entender, pero ahí lo que verán también es que junto a maneras clasiquísimas y conocidísimas de todo, se encontrarán también con lenguajes muy recientes el mismo ritmo de habanera, que es también una manera de mostrar la continuidad de ciertas prácticas compositivas con respecto a la tradición, ¿no? Y esto puede ser, entre otras fórmulas, unas que pueden llegar a lo que digo, y con esto termino, para mí es uno de los retos que tenemos, que es cómo sacar a la música contemporánea del gueto, que puede seguir estando en un gueto, pero que no puede solo vivir en el gueto. Y esta yo creo que es una de las dificultades que afrontamos en términos de programación. Gracias. Quizá me he cedido demasiado. No, ha estado perfecto. No se ha encendido la luz roja como en el Congreso. Sí, es más sencillo. Yo creo que directamente puedes empezar a hablar tú y enseguida que acaben las primeras intervenciones vamos interpelándonos ya y cedemos la palabra al público. Pero... Muy bien. Pues buenas tardes. Gracias, por supuesto, por la invitación. Es un lujo compartir mesa con estos compañeros. Y bueno, hablando un poco de lo otro que no has sabido muy bien cómo definir, yo creo que es un buen punto de partida para explicarlo, porque esta plataforma, que al final es esa palabra la que he dicho yo, que codirijo, ¿qué es, no? Pues es el área de música de un estudio de arquitectura, con todo lo inusual que esto puede sonar. Un estudio que está especializado en museografía y en diseño de exposiciones temporales. Por tanto, al trabajar desde el ámbito de las artes y del patrimonio, pues digamos que esa esencia transversal y multidisciplinar o interdisciplinar está un poco en nuestro código genético, ¿no? Y entonces desde este departamento lo que ofrecemos es, pues, a los clientes naturales del estudio, es decir, museos y otras instituciones culturales, pues una programación musical elaborada y especializada que esté y coherente y que esté estrechamente relacionada con el acontecimiento cultural en cuestión, ya sea una exposición o cualquier otro evento cultural. Y les ofrecemos lo que venimos llamando comisariado musical, que ya se ha mencionado aquí, que creo que volverá a sonar, ¿no? Y ya lo ha anunciado Miguel Ángel, no es nada más que trasladar al terreno musical esa labor que todos conocemos del comisario en el campo de las bellas artes o del arte plástico, ¿no? Es decir, de elaborar un discurso expositivo, ¿no? Que tenga una justificación argumental, que tenga un hilo conductor que nos cuente una historia. Esta yo creo que es el gran resumen. O sea, y además es una expresión que me ha gustado mucho, como lo ha dicho Miguel Ángel, ofrecen itinerarios de escucha, ¿no? Igual que se ofrece un itinerario en una exposición con un discurso X bajo un prisma de observación X, pues lo mismo deberíamos encontrar en el macroformato de un ciclo o de un festival y en el microformato de un concierto individual, ¿no? Es decir, en un programa. El público quiere que se le cuente una historia, ¿no? Yo me pregunto por qué y yo creo que sin historia no despertamos lo que todos queremos despertar, que es el interés. Esto debe de ser un fundamento de la psicología, ¿no? Y debe de ser que nuestro cerebro disfruta más o comprende mejor y asimila mejor todo si en vez de elementos de información aislados le contamos una historia, ¿no? Y conectamos y encontramos ese hilo argumental, ¿no? Por tanto, generaremos una empatía en un concierto o en una exposición si se nos cuenta esa historia. Este término de comisariado musical, bueno, no es un invento. La Fundación Juan Marc lo lleva desarrollando desde hace no sé cuántas décadas y además con un lujo de infraestructura, ¿no? En la exposición en la planta baja y en el sótano del ciclo maravilloso conectando con esa expo. Pues, ¿cuáles son los anzuelos? Que es lo que hemos venido aquí, ¿no? A discutir, que hemos de echar al público para
para engancharlo, ¿no? Yo creo que, obviamente, estamos obligados a ofrecer las máximas facilidades para el disfrute y la mayor comprensión, ¿no? Es un hecho que en una sala convencional el porcentaje de público melómano es muy reducido, el porcentaje de público entendido todavía más, y por tanto yo creo que el esfuerzo en poner en bandeja de plata la música y especialmente la contemporánea pues es una obligación. Vale, ¿cuáles son las armas? Yo diría que si para hablar de salvavidas, ¿no? Hay que echar al público salvavidas para que no naufrague, ¿no? en la escucha. Y aquí mi doble faceta, ¿no? de pianista es desde la que puedo hablar también como desde la experiencia pura y dura de método ensayo-error, ver lo que mejor funciona, lo que más me ha funcionado con los programas, los que menos. Yo diría que el error tampoco existe, ¿no? En la programación es lo que dicen en inglés, ¿no? A learning experience, ¿no? Todos aprendemos de lo que no funciona tan bien en el momento de programar. Primer anzuelo, que ya lo ha adelantado también Miguel Ángel, lo temático. Es decir, una claridad y definición en el programa, como por ejemplo el ejemplo que acaba de poner de este ciclo de serenidad, con músicas que parece que congelan el tiempo, etc. Si es un tema sobre el que versa la música, que es conocido, familiar para el espectador, ya tenemos un terreno ganado importantísimo, ¿no? Cuando hablamos de monográficos, ¿estamos hablando solamente de monográficos de compositores o de una época? Yo creo que radicalmente ya hemos de ir más allá y darnos cuenta de que existen temáticas absolutamente insospechadas y que yo creo que son capaces de despertar el interés del público más desinteresado, ¿no? No sé si poner aquí algún ejemplo. Se me ocurre voy a poner un ejemplo de un programa propio que tuve la ocasión de hacer hace 3 años y que es de una temática que además estoy explorando o voy a empezar a explorar en mi tesis doctoral, y es la música inspirada en deporte, por ejemplo. No sé si a alguien de aquí se le ocurre que se pueda armar un concierto con obras de repertorio de compositores de primera fila, inspirado en diferentes especialidades deportivas. Bueno, pues tuve la oportunidad de realizar una tesina sobre el tema. Es realmente sorprendente. Poca gente sabe que Sostakovich era un futbolero y que utilizó el fútbol como metáfora en 2 obras, por lo menos en 2 obras suyas muy poco conocidas, una de música incidental y otra un ballet en el que el fútbol pues, era una metáfora entre los equipos eran pues, los bolcheviques, no era una metáfora de política. Pero bueno, ahí está. Obras, por ejemplo, la de Satie Sports los deportes y divertimentos, quizás sea la más conocida, ¿no? Pero estamos hablando de compositores como Poulenc, como Sostakovich, también, por supuesto, música contemporánea, que resulta que, bueno, que hubo una especie de movimiento ahí a principios del siglo XX, sin duda espoleado por la restauración de los Juegos Olímpicos, y ahí está, es un repertorio, Honegger, Martinu, o sea, nombres de primera fila. Bueno, esto simplemente hay que rascar un poco, buscar el repertorio y elaborar ese programa de esa temática que está ahí esperando a ser programada. Aquí entra algo fundamental y es las ganas de buscar que tenga y el compromiso por parte tanto del programador como del intérprete. Y segundo anzuelo que lanzo es, desde el punto de vista práctico de mi experiencia como pianista, es la palabra, o sea, el concierto comentado. Aquí hago una apología de que se hable en los conciertos, de suplir con la palabra hablada la función que han venido cumpliendo los programas de mano y que, en fin, cada vez leemos menos y muchas veces pues, uno no tiene ni siquiera luz en la sala para ir leyendo el programa de mano. Pero este tipo de concierto, que también habría que diferenciar del concierto específicamente didáctico, yo creo que ahí también podríamos establecer una gradación en lo divulgativo.
es algo que a mí no me ha traído más que alegría, así que felicitaciones después de cada concierto, porque se le permite al público acceder de una manera rotundamente más fácil, ¿no? a la comprensión de lo que va a escuchar. Esto creo que en el ámbito de la música contemporánea encontramos unos beneficios incluso mayores si cabe, ¿no? En mi concierto aquí en el SEM será comentado, ya aviso, y bueno, ya soy absolutamente militante de esto, ¿no? Yo creo que estas dos propuestas de que haya un hilo temático muy claro, muy definido, y de que se le eche ese salvavidas de los comentarios, por supuesto, concisos, informativos y no técnicos, porque para hablar con tecnicismos no avanzamos nada. Yo creo que ya son dos estrategias con las que bueno, se pueden empezar a trabajar, ¿no? y hacer lo que tanto la institución quiere, el público quiere y el intérprete quiere, que es atraer un público y que el público salga feliz de la sala, ¿no? Y bueno, para empezar, no sé si ya es suficiente. Está muy bien. Gracias, Marta. Boro, por favor. ¿Termino yo? Háblanos tú. Y luego seguimos. Buenas tardes. Primero que nada también agradecer vaig a dir Institut Valencià de la Música, val? A l'Institut Valencià de la Música i a l'Institut de Cultura Valencià, o com espero que s'anomene en breu, la invitació. Evidentemente el compartir mesa con Marta y con Miguel Ángel. La Marta hacía un montón de tiempo que no coincidíamos. Y bueno, a mí me invitan como gestor. Yo me considero, primero que nada, músico, compositor, docente y como mucho gestor accidental. Tal vez también me gusta una terminología que en algún momento me dijo un amigo compañero d'Altall, Jordi Reig, casi más un activista cultural. Un activista cultural en el sentido de hemos tomado un compromiso los intérpretes, los compositores, en intentar acercar nuestras creaciones y las creaciones de los compañeros a cualquier tipo de público. Y eso que quede claro ya desde un inicio, a quién no va dirigido, con esas preguntas que lanzaba Jorge para empezar la música. Entonces tendríamos como dos tipos a lo mejor de gestores culturales. Estaría ese gestor cultural que tal vez ahora es ese comisariado del que estábamos hablando, o incluso el gestor profesional, ¿no? Hablo gestor cultural en el terreno musical, que en otras disciplinas pues bueno, nos llevan una delantera bastante grande. Entonces, digamos que en nuestro sector el gestor musical como tal lo hemos entendido siempre como el gestor de un auditorio o de un contenedor determinado. Y de entrada incluso, pues bueno, los comentarios que estamos haciendo de conciertos son como así dirigidos a un formato concierto, ¿no? De el público aquí, ¿no? Y los intérpretes, bueno, en esta posición, ¿no? o en esta disposición. Yo hablo, o voy a intentar hablar, y creo que eso puede venir más en el debate, evidentemente bajo mi experiencia sobre todo como intérprete y como compositor, y digo, como accidentalmente como gestor de la muestra sonora de Sueca. ¿Por qué una muestra sonora en Sueca, que también Jorge planteaba? ¿Por qué tiene que ser todo en el Capicasal? ¿Por qué tiene que ser una ciudad grande? ¿Por qué no llevamos esas programaciones o sea, ¿por qué no hacemos esa labor de gestión, de proximidad? Bueno, que en su momento, o incluso ahora en día, han hecho siempre las bandas, y creo que nosotros tenemos la obligación, como intérpretes, ya digo, no me considero gestor, ¿no? Como intérprete, como compositor, el acercar aquello que hacemos al público de a pie, que no tiene ningún perjuicio en escucharnos y atender nuestras propuestas. Esa labor pedagógica tal vez es menos complicada, esa normalización es menos complicada, realizarla con un público que no tiene ningún perjuicio de escucha, un público no formado, un público no snob, que justamente con nuestros compañeros formados en el conservatorio. Esa labor pedagógica es más difícil de hacer
y de hecho nos resulta más difícil de hacer con nuestros alumnos en los conservatorios, y de ello podemos dar fe más de uno de los que estamos en esta sala. ¿Por qué? Porque tienen un tipo de formación clásica y unos perjuicios de escucha que en otras disciplinas artísticas no ocurre. No ocurre. Entonces, a mí no me gustaría pintar esto como un problema, sino simplemente un reto a superar, y que creo que vamos superando, que creo que es mucho más fácil superarlo con el público, cualquier tipo de público, que es al que nos dirigimos, que justamente con el público músico. Para ello es necesario también un poco romper romper lo que es el formato tradicional de concierto, o tal y como concebimos el concierto, con un formato de X. No voy a referirme a ningún contenedor en especial, pero ese formato de concierto clásico, público, escenario que estábamos hablando. ¿Que es necesario una labor pedagógica de presentación de concierto? Puede y depende. O sea, puede que haya momentos que sí que es necesario, y puede que otras veces, dependiendo de la plataforma en la que nos encontremos, que es mejor trabajar con lo visual y menos con la palabra, trabajar con las imágenes. Lo visual siempre atrae más que muchas veces la palabra. Y yo no es que sea contrario a la palabra, todo lo contrario, a la redundancia. En Sueca, por ejemplo, se presentan todos los conciertos, no de forma técnica, sino de una forma sin tecnicismos. Se presentan a los intérpretes, y los intérpretes tienen la posibilidad también les ofrezco la posibilidad y les animo a que lo hagan, a presentar su propuesta sonora al público sin utilizar ningún tipo de tecnicismos, ¿no? Pero sí aprovechar esos elementos visuales y no condicionar la escucha muchas veces de ese público. No es por contradecir lo que estaba diciendo Marta, o sea, todo va un poco al lío, pero a veces soy contrario, dependiendo del tipo de formato y el tipo de concierto que planteemos, dependiendo de la temática que se plantee, ¿no? Al contar una historia en torno a, porque en cierta manera condicionas al público, y el público estúpido no es tampoco, y el público viene a escuchar también, pero a escuchar sonido, no solo lo que le podamos contar, sino aquello que le contamos a través de los sonidos. Si la música es buena, le vamos a contar buena cosa. Y si la música es mala, es mala. Si el intérprete es bueno, es bueno. Y si el intérprete es malo, es malo. Da igual la época. Lo que tenemos que conseguir, en todo caso, es una normalización de esto. El cómo dependería sobre todo eso, de qué tipo de plataforma, en qué tipo de plataforma se va a ofrecer. Ya no hablo incluso de concierto, podríamos hablar de producción como tal, incluso de espectáculo, no de una forma despectiva comercial. Podemos encontrar un equilibrio entre lo comercial y realmente no rechazar la propuesta artística potente, ¿no? Y ese tipo de formato podía variar en función de también el espacio donde se va a realizar ese proyecto, que entre otras cosas nos condiciona a todos los intérpretes muchas veces. Haz un programa no sé qué, pero vas a tocar en no sé qué y no hay piano, no. O sea, sin piano, y percusión, ¿no? Que la tenemos que alquilar y todas esas cosas, y cuesta dinero, ¿no? O sea, también continuamente nos están, en cierta manera, abocando a la imaginación para que crees programas que tenga una calidad, tenga una relación temática y encima tenga unos costes mínimos, ¿no? al respecto. Yo no voy a extenderme ahora ya. Yo creo que mejor son las preguntas, porque yo creo que podemos tratar sobre algo concreto, ¿no? O un formato concreto, porque si no, esto es muy difuso, ¿no? Puede ser muy amplio. Bueno, gracias, Boro. En todo caso, es cierto que cada uno de vosotros habéis subrayado algunas cuestiones interesantes. A partir de este momento, quien quiera intervenir puede hacerlo. Yo me gustaría centrarnos en el tema del público. Evidentemente, los que estamos en programación y desde luego los que estamos en programación desde una institución pública, nos interesa llegar al público
no solo por un tema de vanidad o de éxito, sino por responsabilidad cívica. Estamos gestionando presupuestos que son de todos. Y con el público se plantea algunos misterios. Miguel Ángel, que trabaja en una institución venerable, seguro que tiene su público y que es un público más o menos conocido y que a lo mejor, no sé qué cantidad de público, probablemente tenga una asistencia más que satisfactoria, pero seguro que él sería muy feliz si viera rotar aquello, ¿no? De alguna manera. Bueno, hay una paradoja que me gusta mucho que plantee el tema del público porque es justamente el asunto clave. La cuestión no es tanto los tipos de música que se hacen contemporánea, ¿no? Sino, digamos, para quién se hace, ¿no? Y sin público no hay música, esto es evidente. Y solo cuando hay un oyente es cuando la música toma carta de naturaleza. Por lo tanto, es una cuestión absolutamente crucial, casi una premisa ontológica, diríamos, ¿no? Con la cuestión del público, contesto primero lo que dice y luego planteo otros asuntos relacionados. Es curioso esto que ocurre que las instituciones musicales parecen operar en la dinámica completamente opuesta al resto de las instituciones culturales o no. Porque en todas las instituciones lo que se premia siempre es la fidelidad. Y cuando uno va al banco o va a su aseguradora y era un cliente fiel, consigue beneficios, ¿no? Y te tratan muy bien justamente porque era un cliente fiel, ¿no? Y sin embargo en los conciertos parece que la fidelidad como que nos asusta, ¿no? En la Fundación hay mucho público fiel. Como una institución que lleva muchísimos años programando con una regularidad prusiana, y esto facilita que la regularidad de la programación, que es, entre paréntesis, otro de las herramientas positivas para crear público, hace que haya público fiel. Y por tanto, bueno, yo a veces me pregunto que igual tener público fiel está muy bien, ¿no? Aunque sean, esto luego llega a la segunda parte, que no es que resulta que son mayores, el blanco de las canas y el brillo de las calvas, ¿no? Que decía un amigo, ¿no? Pues esto siempre que automáticamente nos supone como una cierta incomodidad. Para mí la cuestión clave no es solo esta, la cuestión de la edad, que también se puede hablar mucho, sino para mí la cuestión absolutamente clave y central es una en la que no hemos reparado lo suficiente y es que no sabemos realmente a quién dirigimos nuestros conciertos. Tenemos para empezar la idea de que hay un público, de que existe el público de la Fundación Juan March o el público del Palau o el público de la ópera o lo que sea, ¿no? Cuando en realidad lo que existen son públicos distintos, son perfiles distintos con distintas expectativas, distintas capacidades de escucha, distintos conocimientos previos, con distintas experiencias, distintas maneras de experimentar la música. Y por tanto, claro, siempre acabamos en una especie de debates encontrados porque dos afirmaciones opuestas, pongo el caso de Marta que propone hablar durante los conciertos o Boro que a lo mejor cuestiona esa idea, bueno, o se plantea que puede no ser necesario, ¿no? Lo digo solo a título de ejemplo, pueden ser, digamos, dos afirmaciones aparentemente contradictorias, pueden ser las dos simultáneamente verídicas porque van dirigidos a perfiles de público que conviven en la sala. Por lo tanto, en la medida en que uno es plenamente consciente, esto ya lo dijo Adorno además hace tiempo, ¿no? Los distintos perfiles de público o de oyentes, hablaba él, ¿no? Entonces, en la medida en que un programador es consciente de que en una sala hay convivencia de públicos distintos y a veces opuestos, el paso natural de esto es vamos a conocer al público. Y es donde digo ahí que tenemos carencia de herramientas que en otras latitudes donde hay necesidades más apremiantes por fidelizar al público, porque si no tienes público que compra entrada, resulta que a lo mejor la orquesta la tienes que cerrar, o tienes que hacer menos conciertos, o tienes que prejubilar a no sé cuántos. Eso les ha metido una dinámica que desde Europa a veces se ve excesiva y draconiana, pero que bueno, tiene esta ventaja por lo menos, ¿no? de que se han tomado muy en serio y han invertido mucho en intentar conocer a quiénes dirigen sus conciertos, quiénes son los que vienen a sus conciertos, y a partir de ahí tratar de analizar las distintas experiencias previas, los distintos gustos, la posibilidad de educarles en nuevos gustos, de qué forma hay que presentar los conciertos, y ya nos metemos entonces en una cuestión de la presentación, del formato, la programación, los distintos estilos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, digamos, hay una herramienta que hasta donde yo sé en España se ha trabajado muy poco, que es la de análisis de los públicos,
que son herramientas muy potentes, también muy complicadas de desarrollar, porque pasan necesariamente por entrevistas y digamos, por un análisis que a veces de tintes sociológicos, ¿no? Que, en fin, se escapa claramente del ámbito de competencia de un programador, que por tanto precisa perfiles específicos. Y yo creo que es una de las herramientas realmente eficaces, que nos dirá muchas claves, ¿no? Para ver cuáles son las vías de acceso a la música contemporánea. Una es, lo comentaba Marta, ¿no? La cuestión de hablar, pero también se puede plantear, por ejemplo, la cuestión de los encuentros con el compositor después del concierto o antes del concierto, o formatos que impliquen la interpretación de una obra, una breve presentación y interpretación de la misma obra de segundas, después de haber tenido la posibilidad de tener algún contacto con el compositor, o por ejemplo la asistencia a ensayos. Es decir, hay muchas fórmulas que se están empleando en distintas instituciones para facilitar el acceso a la música contemporánea, pero casi siempre son fórmulas que van navegando un poco a ciegas, ¿no? Siempre, digamos, tenemos la intuición de que al público parece que le gusta o parece que no. Siempre estamos con las intuiciones de lo que pensamos que el público... tratamos de medir las evaluaciones, las reacciones del público en los conciertos, pero siempre son evaluaciones basadas en una observación como agentes, además, contaminados que estamos, como partícipes del evento, ¿no? Y rara vez, creo yo, sabemos realmente lo que ocurre en nuestras salas. Rara vez sabemos realmente... o podemos tener intuiciones, pero no lo suficiente, en mi opinión, los suficientes datos que nos permitan tener o poder refinar una estrategia de programación que pueda plantear y analizar todas estas cosas que estamos hablando, que efectivamente hay que hacerlas, por otra parte, ¿no? Al final estamos igual un poco condenados a hacerlas por intuición, ¿no? Y por prueba-error y probar distintas fórmulas, pero técnicamente habría herramientas para poder conocer mejor el público, porque esa es absolutamente la cuestión clave, ¿no? O conocer mejor los públicos, ¿no? O los perfiles de oyentes que conviven en nuestras salas, ¿no? Claro. Vale. O sea, no... Nos vamos interpelando. Sí. Vale. Tal Miguel Ángel, eso no ocurre porque no hay una regularidad en la programación. En todo caso, yo conozco 2 casos que los podemos tener como referencia y que han tenido éxito. Uno es el ciclo que hacía el CDMC, los lunes concierto en el 400 de Madrid. Todos los lunes había concierto. Todo el mundo en Madrid sabía que los lunes había concierto. La sala estaba llena todos los lunes, hasta que se cargaron el CDMC. Eso funcionaba. Y había formato de explicación de concierto, no explicación de concierto y formato concierto. Pero los lunes prácticamente el 100% del aforo, y algunas veces se quedaba gente fuera, estaba lleno. Estamos hablando de Madrid, vale, pero bueno, también en Madrid sabéis que hay otros ciclos igual no se llenan. Hay otro en Bilbao, de la Fundación BBVA, organiza la propia fundación, o sea, la fundación privada, y los X martes de cada mes hay concierto. Llevan, creo que son 6-7 ediciones con esta. Todos los martes llueva, que regularmente llueve, o no llueve, todos los martes la sala está llena. No solo está llena la sala, que son como 300-400 butacas, sino que la gente que acude por invitación suele, si no va a poder acudir al concierto, libera su invitación y hay una cola esperando a obtener esas invitaciones que han liberado los otros. O sea que bueno, ya tenemos ejemplos de formato clásico que están funcionando. Por la regularidad, efectivamente. Por la regularidad de la programación. Es que si no hay una normalización, si no hay una regularidad, difícilmente podemos hacer una valoración de realmente lo que le gusta al público. Yo creo que el gestor, en general, y yo no me considero, le tiene miedo al público. Le tiene miedo por el rechazo. No sé. O simplemente, y a lo mejor meto el dedo en la llaga, pero bueno, estamos para crear también debate, ¿no?, en torno a eso. El gestor sabe que tiene que estar 3 o 4 años, yo sé que la paraeta esta funciona así y no, yo no me voy a mojar. El que venga detrás, que arreplegue los tornes, ¿no? No me voy a mojar, y si el público va envejeciendo y las canas ya no son blancas, sino que son amarillas y tal, pues bueno, el que venga detrás ya lo arreglará si quiere arreglarlo. Entonces, no sé, yo creo que ya en España tenemos, lamentablemente en los últimos 10 años han desaparecido muchas plataformas que han surgido
Pues bueno, y afortunadamente han surgido y han creado esa transversalidad de programación que no ha tenido que ser en Madrid, Barcelona, que bueno, Barcelona está funcionando ahora, pero hace 4 días, en lo que es el ámbito de la contemporánea, eso era un desierto. Que le tocara una obra a Héctor Parra, que estábamos hablando tal vez del compositor catalán con más proyección internacional. Hasta hace 4 días a Héctor Parra primero se le ha tocado en Valencia que se le ha tocado en Barcelona, por poner así un ejemplo. O sea, hace 4 días que en Barcelona empieza a funcionar, pero empieza a funcionar también gracias porque ha habido grupos que comienzan a tener una programación estable. Y además, grupos que han salido incluso de los propios conservatorios, con distintas propuestas estéticas. Bien con formato de concierto, bien con un formato como el que planteaba Marta, con un formato más visual, con un formato más dinámico. Los formatos son, yo creo que el público el público yo creo que es curioso por naturaleza. O quiero pensar que el ser humano es curioso por naturaleza y solo aquel que no tiene unos prejuicios formados, yo creo que no reacio, si le gusta la música, de entrada a escuchar. Y luego me gustará o no me gustará, o tendré más posibilidad de hacer una crítica constructiva o no de lo que he escuchado, pero creo que por regla general el público escucha. Y hay gente, recientemente que ha terminado la muestra sonora, un amigo decía, uy, aquí que tienes el autobús del Inserso, me dice, ¿el autobús del Inserso? No, esta gente mayor y tal. Yo, mira, esta gente mayor es la que se ha chupado 12 muestras sonoras. Entonces, justamente esa gente mayor de unos 40, 50, que no es músico, pues es un público militante y desde la primera muestra hasta la 12 que hemos cerrado ahora, pues es fiel y está yendo prácticamente a todos los conciertos. Hay uno que tiene 90 y tantos y no se pierde uno. Y ya va 5x8 y todo. Camina 5x8. Pero a 5x8 y al concierto. No sé, yo creo que no hay que tenerle miedo al público. El público es nuestro aliado y el público es inteligente. Y a veces yo creo que le perdemos el respeto cuando incluso no le provocamos. ¿Por qué no provocamos al público? ¿Por qué no es espíritu Carles Santos? ¿No? Aún lo necesitamos, ¿no? El provocar al público, en cualquier sentido. Y si es una provocación contra los valores de la sociedad, pues bueno, aún nos tenemos así con esa, ¿no? Aún creo que está muy de moda, ¿no? Bueno, hablo un poco lo que es la línea así de acción del Carles Santos, ¿no? Con los ataques a lo que son los pilares básicos de la sociedad española, ¿no? La fidelidad en sí misma a mí no me parece mal. De entrada, lo que pasa es que fidelidad puede querer decir muchas cosas. Puede querer decir, desde rutina, a alguien que los lunes por la tarde ya tiene la vida resuelta y no se va a calentar más la cabeza, hasta la persona que confía en ti, pongas lo que pongas. Yo voy a ir a la Juan Marc, o yo voy a ir a los programas de lo otro, o a la muestra sonora, porque sí, eso también me han ganado. Y yo sé que lo que hagan ellos, aunque yo no lo conozca, va a estar bien. El tema de un concierto puede estar bien para hacer entrar al espectador a la sala. Si tú hablas con el espectador, probablemente lo vas a hacer feliz y va a querer volver a escucharte. Son un poco dos caras de la misma moneda. Evidentemente, hasta que no entra y te escucha, tampoco sabe eso. Es verdad que interpelar al espectador crea una cercanía, crea una empatía con el intérprete que es muy interesante. Pero el problema con la música de la que estamos hablando es que hay una especie de rechazo unánime, ¿no? Y tenemos que encontrar esos ganchos. Yo quería citar un ejemplo que quizá tú por alguna de tus experiencias conozcas, no sé si los demás también. Puede que Boro lo recuerda y desde luego algunos de los que están en la sala sí. Nuestro festival en SEMS, que ha sido un festival itinerante, un poco por necesidad, y nuestros programas de música contemporánea, algún año han recalado en el IBAM. Y hemos descubierto que aquello era como del cielo a la tierra. De pronto había un público del IBAM que, por ser un público de arte contemporáneo, era un público dispuesto a aceptar lo que tú le quisieras ofrecer. Entonces había música contemporánea y ellos iban.
para nosotros eran caras nuevas muchas veces. Estarían los de siempre, entre comillas, de la música contemporánea, pero también había ahí otra gente que solo se podía explicar su presencia porque era una actividad vinculada al IBAM. Y en el momento en que salimos del IBAM, ese público lo fuimos perdiendo. No sabemos ya dónde está, ¿no? Desde luego la itinerancia no ha sido una ventaja para nosotros, pero ese encuentro con el público del IBAM fue muy bueno. Tenía una desventaja y es que el IBAM tampoco tiene infraestructura y organizar conciertos allí se nos iba buena parte del presupuesto alquilando escenarios y alquilando focos. Pero como experiencia fue muy interesante. Tú sabes, Jorge, que, y eso lo hemos hablado muchas veces, y con Inmaculada Tomás lo habíamos hablado muchas veces, y bueno, en la plataforma continuamente, bueno, y recientemente tanto con Lalo, el espacio hace mucho, invita o no a la escucha. El Palau de les Arts no invita a la escucha de contemporáneo. Yo creo que no. Afortunadamente el Palau de la Música sí, pero también en un tipo de formato de concierto determinado, sí, no en otro tipo de formato. El centre del Carmé, siempre que se ha hecho algo ahí, yo entiendo que es una problemática de infraestructuras y tal, que tienes que invertir dinero en recursos que no tienen y es un problema. Pero siempre que se ha hecho en el centro del Carme, ha habido público en el IBAM. Ha habido público en el CEM. Si se hace en el IBAM, hay público. Entonces, necesitamos ese espacio. O crear un espacio que la gente vincule en SEMS o aquello vinculado con... a mí el término contemporáneo no me gusta nada, pero bueno, con la nueva creación que tiene uno, no necesariamente uno, porque si no, la gente que se dedica a la improvisación, la gente que se dedica al arte sonoro, ese espacio no es el adecuado para eso. El que haya, y hay espacios en Valencia para hacerlo, el que cada propuesta, ¿no?, tenga ese espacio donde la gente sepa que va a escuchar eso. Eso yo creo que ayuda, invita a escuchar, ¿no? Seguro. Miguel Ángel creo que tiene algo que decir al respecto. Ahora sí. Bueno, buenas tardes. Yo soy Miguel Ángel, soy compositor, soy compañero de Boro y por tanto también discutimos mucho y muchas cosas de las que dice... Pero de buen rollo, Sí. Estamos en muchas cosas en lo mismo. Yo soy compositor, dirijo también un ensemble, que es el Ensemble d'Arts, y dirijo un festival que vamos a hacer la 5ª edición, también en un ámbito comarcal, más cerca de Valencia, pero en un ámbito comarcal también. Y bueno, quería hacer algunas reflexiones sobre lo que se ha hablado, ¿no? Se ha hablado dos veces, se ha hecho referencia a que la música contemporánea es difícil de escuchar. Y yo no puedo decir que no, pero tengo que decir que no es per se música contemporánea difícil de escuchar. Es por el entorno sociocultural en el que vivimos que es difícil escuchar. Es como si decir, es que es difícil escuchar el chino. Hombre, claro, aquí sí, vete a China. Vete a China y verás cómo... ¿Cómo no es difícil? Claro, el problema es sociocultural. Empieza por la escuela, empieza por la televisión, por la radio, medios de comunicación, programaciones de conciertos, etcétera, etcétera. O sea, para mí es casi más difícil entender Beethoven y Verdi que mucha de la música contemporánea. Lo que pasa es que Verdi y Beethoven se tocan con asiduidad, se escuchan con asiduidad. O sea, entonces la gente está acostumbrada a ese lenguaje. Entonces, yo vuelvo a insistir que una ciudad como Valencia ha estado muchos años sin tener una programación estable de música nueva. Boro ha puesto los ejemplos de la Fundación BBVA, los conciertos que hacían en el Centro Nacional de Difusión Musical, y al final se crea un público, es que es normal, ¿vale? Luego, en cuanto a las programaciones de los conciertos, yo estoy de acuerdo con Boro. O sea, yo desde mis últimas experiencias, yo ya miro el concierto como una producción. Es decir, tiene que tener todo un sentido desde la primera pieza hasta la última. Tiene que estar todo cerrado, tiene que ser algo que fluya. O sea, es casi componer un concierto. Igual que compones una obra, debes componer un concierto también. Saber cuándo tienes que meter, cuánto cambiar, cuánto llevar el ritmo del concierto y este tipo de cosas. Incluso, a veces, incluir otros elementos, ¿vale? Estáis hablando de hablar en los conciertos, pero ¿y por qué no un actor?
¿O por qué no un baile? ¿O por qué no un vídeo? No sé. Luego, esto me llega a reflexionar algunas cosas que se estaban hablando. Por ejemplo, decía Miguel Ángel, es que no sabemos qué piensa la gente. O sea, estamos un poco perdidos porque viene la gente y qué piensa, ¿no? Y estaba dándole vueltas que la música pop y la música comercial nos lleva años luz en esto. Con el móvil lo dicen lo que quiere la gente. O sea, ¿sabéis los programas estos, no? ¿A quién votáis? Mirad si saben qué piensa la gente. Y en eso estamos a años luz. No aparecemos en ningún sitio. El problema es que no somos visibles, ¿no? O sea, para la mayoría de gente la música contemporánea no existe. Eso directamente. No existe. Porque no tiene lugar en ningún sitio. Entonces, si tú no lo ves, no existe. Es así de fácil. Entonces, el problema para crear público es eso. Primero, es que debe existir. Si hay programación, ese es el primer paso para que haya público. Si no hay programación, es imposible. O sea, una semana de conciertos, una vez al año, una semana de conciertos, eso no crea un público. No lo hace. Y no sé si me queda algo. Creo que no, creo que lo que tenía más o menos en la cabeza lo he dicho. Yo estoy de acuerdo contigo, efectivamente, que la regularidad y la asiduidad en el contacto con, llamamos música de nueva creación, o con el chino mandarín, da igual, efectivamente, uno acaba amando aquello que le resulta familiar. Eso es evidente. Y hay también una cuestión, digamos, más allá de los procedimientos compositivos y técnicos de la música, que es la dificultad de circulación de estos repertorios, que hacen que sean poco asiduos, son poco conocidos, y por tanto para el oyente supone un obstáculo a veces no intrínseco a la propia obra, sino a los, digamos, estas condicionantes socioculturales que tú les decías, ¿no? Pero al mismo tiempo creo también que ha habido históricamente, o sea, esta fractura de la que nos quejamos ahora, que sufren los compositores y sufrimos los programadores, y también sufren muchos oyentes, entre la música de nueva creación y el público, es en parte responsable de lo que ha ocurrido en ciertos momentos históricos. Esto tampoco hay que olvidarlo, ¿eh? Esta fractura profunda que se creó con las primeras vanguardias históricas, y de ahí justamente el concierto, la idea esta de un concierto monográficamente de música del presente, esto es una anomalía histórica, porque la música en siglos siempre la que se tocó fue la música del presente, como mucho la de la generación o dos generaciones de atrás. Entonces, claro, en un momento dado se empiezan a truncar por razones muy complejas esta práctica habitual después de siglos, esto ocurre a finales del siglo XIX, y llegan la vanguardia histórica y se encargan también de enfatizar esta ruptura, ¿no? Esto de casi de componer contra el público. O sea, bueno, esto no estamos yendo a una cuestión histórica, pero conviene verla, a veces conviene recordarla, porque yo, estando de acuerdo como estoy contigo, efectivamente creo también que somos víctimas de una herencia que nos ha llegado y a veces promovida por ciertas tendencias estéticas. Darmstadt era, voy a ver cómo cabreo al público, a ver qué se me ocurre para cabrearlo más que la última vez que vino. A ver si soy capaz de que deje de venir. Bueno, digamos, esto digo como matiz a un planteamiento que en el fondo comparto, ¿no? Está con Boulez, que ya cuando chocheaba, entonces dijo, bueno, la verdad es que no era así, ¿no? Sí, sí. Eso ya entonces, cuando chocheaba, ¿no? Ya. Pero digo que también hay ciertos elementos que hemos heredado y que somos víctimas también de esto, ¿no? Y luego otra cuestión con esto, segundo argumento que también lo comparto, ¿no? Y que a lo mejor nos llevaría a empezar a reflexionar un poco más sobre el uso de la terminología que utilizamos, ¿no? Los conceptos, al final, el contenido de los conceptos es el que nosotros le damos a partir de nuestras propias experiencias, y el concepto de concierto claramente se nos queda ya corto, y ahí tenemos que, de hecho, esto que tú acabas de decir es muy habitual, ¿no? Y siempre cuando uno se pone a hablar de estas cosas siempre acaba pensando que si el formato del concierto, incluir lo que has mencionado, luces, baile, no sé qué. Yo soy muy sensible y muy proclive a pensar el concierto en estos términos justamente, ¿no? Ya el concierto está pasando de ser la interpretación de la música a ser una performance, en el sentido positivo de la palabra lo digo, además, donde el aspecto visual es tan importante como el aspecto estrictamente sonoro, auditivo, ¿no? Esto también tiene sus riesgos, claro, como toda innovación, a veces uno paga un precio, y se puede pagar el precio del desconcierto o del pensar que porque pones luces la cosa es más molona y no sé qué, y esto a veces también ocurre, ¿no? Y creo que ahí a veces, en esta búsqueda de nuevas maneras de entender el concierto, a la cual yo también me sumo y yo también trato de practicar, a veces también se produce como cierta desorientación, pero bueno, digamos, es el precio digno y justo que tenemos que estar dispuestos a pagar para abrazar esta idea
de que el concierto es algo más, o de hecho mucho más, que la interpretación en vivo de la música, siendo esto su eje fundamental. Y que la interpretación en vivo de la música puede ser una experiencia mucho más intensa, mucho más gratificante, mucho más estimulante, si además de tocar buena música en buenas interpretaciones, se acompaña, digamos, de una forma estructural o conceptualmente integrada con otros elementos que pueden ser muchísimos. Y esto ya nos lleva a hablar de los espacios, lo decía también Boro, esto es fundamental.